Si llegan a ver algunos de los chicos que se quieran ingresar, que falten, me avisan y bueno, salgo de la presentación. ¿Me escuchan, no es cierto? Sí, Bien, Sí, se escucha y bien. la presentación la ven. también. Sí. Perfecto. Bueno, me presento un poco. Mi nombre es Fernando Peñafort, yo soy médico, cardiólogo, trabajo en el Hospital Lago Mayor y allí soy coordinador, el jefe de la unidad coronaria. Y dentro de cardiología yo me especializo en arritmia, en electrofisiología, así que bueno, hago ahí la parte de arritmia en el hospital también y en la parte privada también, que hago todo lo que es marcapaso y ablación por radiofrecuencia, ya vamos a ver algo de eso. Así que bueno, la idea un poco de esta clase, vamos a ver si podemos hacerla más o menos en una horita. Me pueden interrumpir si quieren, si no, si al final tienen preguntas. Sé que están empezando ahora con cardiología, con la parte clínica, así que bueno, sé que me encuentro un poco sin muchos conocimientos teóricos, pero bueno, después vamos a tener, sobre todo el grupo de la semana que viene, otra oportunidad de reencontrarnos ahí. Y bueno, cualquier duda, si ahí tienen mi teléfono, no tengo problema que me escriban, si quieren la clase, se la puedo mandar por mail, eso no será un problema, eso. Y tengo otros materiales que también se lo he dado cuando se daba este curso en formato virtual en la pandemia, así que hay más información que les puedo mandar, así que por ahí para que no se pongan a escribir y por ahí prefiero que me presten atención, después les mando la clase, no tengo problema. Bueno, un poco para empezar, espérenme que voy a poner el láser. La idea es repasar un poquito de la activación eléctrica normal del corazón. ¿No? Como ustedes saben, el corazón es un músculo que para que se contraiga necesita una señal, un estímulo, que esto es lo que se llama despolarización, para que se contraiga. El corazón tiene automatismo, o sea, todos tenemos en la parte superior de la aurícula derecha una estructura pequeña que se llama nodo sinusal, que es donde que tiene la principal propiedad automatismo, que es un grupo de células que tienen. Vamos a repasar algo de esto que me ha pedido la doctora Testaseca, que lo repasemos. Hay cosas básicas que a mí, de la parte clínica, me parece que por ahí se ponen muy pesado y no aportan mucho a la interpretación de las arritmias desde el punto de vista clínico. Pero vamos a hacer un pequeño repaso de eso, ¿sí? Para que tengan una noción básica. Este es un potencial de acción de una célula de marcapaso, del nodo sinusal, que tiene esta forma, ¿no? Tiene una parte de despolarización, o sea, la fase 0 que se denomina, que es dependiente de los canales de calcio. Después se repolariza, y después tiene la fase de potencial de membrana de reposo que tiene una pendiente, se denomina polarización diastólica espontánea. Esto hace que cada determinada milisegundo, segundo, determinado tiempo, vuelve a despolarizarse, y eso le da la propiedad automatismo. O sea que el automatismo está dado por esta propiedad, que no la tienen todas las células, son pocas las células que lo tienen, de despolarización diastólica espontánea en la fase 4, ¿no? Que está dependiendo, eso depende de varios canales, uno de estos son la salida de potasio. Pero hace que la influencia de este marcapaso natural del nodo sinusal está influenciado por el sistema nervioso autónomo, o sea que ante la actividad simpática esta pendiente aumenta, lo que hace que aumente la frecuencia de descarga, aumenta la frecuencia cardíaca básicamente, y el estímulo vagal disminuye la pendiente, baja la frecuencia cardíaca, y puede producir, por ejemplo, bradicardia sinusal. ¿Sí? Una vez que se origina el estímulo ahí, se propaga por las aurículas. La despolarización de las aurículas tiene un potencial de acción, ya lo vamos a ver, similar al del ventrículo, y es lo que origina en el electrocardiograma lo que vamos a denominar onda P. ¿Sí? La despolarización de las aurículas, entonces en el electro, para repasar, es la despolarización de la onda P. Luego, el estímulo este no puede pasar por cualquier lugar desde la aurícula a los ventrículos, porque los anillos aurículos ventriculares son una estructura fibrótica que son como aislante eléctrico, solamente pueden pasar a través del nodo aurículo ventricular, que es una estructura que tiene un potencial de acción similar a este, ¿no? Básicamente esto lo que hace es que haya una demora fisiológica entre la despolarización de la aurícula y el ventrículo, lo que va a quedar representado en el electrocardiograma como el segmento PR, ¿no? Después de la despolarización de la aurícula, onda P, hasta que comienza la despolarización de los ventrículos, que es el QRS, tenemos esto que es el segmento PR, ¿no? El intervalo PR incluye la onda P y el segmento PR, ¿sí? Esa demora, donde el estímulo va lentamente por el nodo auriculoventricular, es como un silencio eléctrico, porque es una estructura muy pequeña, entonces no hay despolarización, o sea, hay una despolarización, pero no se ve en el electrocardiograma, que es cuando va atravesando por el nodo auriculoventricular.
Luego agarra como una autopista, hay un sistema de conducción rápido que es el GIS, que es el que atraviesa, es una estructura especializada que atraviesa las válvulas auriculoventriculares y se divide rápidamente en la rama izquierda y en la rama derecha. Sobre la rama izquierda se divide en dos fascículos, el anterior y el posterior, que llega a las fibras de Purkinje, que son todo un sistema de conducción especializado muy rápido, que hace que el estímulo llegue sincrónicamente y rápidamente hacia los ventrículos y terminamos produciendo la despolarización de los ventrículos. ¿Sí? El potencial de acción tanto del sistema especializado de conducción como del miocardio común de trabajo, que es el que se va a terminar contrayendo, tiene esta morfología. Tiene el potencial de la membrana en reposo. Cuando llega el estímulo se produce la entrada de sodio, la fase 0, se despolarizan las células, se vuelven positivas en el intracelular con respecto al extracelular, y después hay una serie de canales ahí, una salida de potasio, entrada de calcio, que hace que entremos en esta fase de meseta, y luego un predominio de salida de potasio, que es lo que se denomina la repolarización, hasta que llegamos otra vez al potencial de la membrana en reposo, que es la fase 4. Este es un repaso muy rápido de lo que es el potencial de acción. No es la idea de esta clase hablar de esto, pero un poquito para introducirnos en esto. Después, si quieren, les puedo pasar material para repasar estos conceptos básicos. Pero sí me parece interesante esto, ¿no? Si acá desmembramos el sistema de conducción y el ventrículo, vemos que el nodo sinusal en el electrocardiograma, como una estructura muy chiquita, no tiene una representación electrocardiográfica, ¿no? Pero sí cuando el estímulo va por las aurículas, que es lo que da la onda P, que habíamos dicho. Después cuando el estímulo va pasando por el nodo auriculoventricular, el haz de His y las ramas del GIS, es todo el segmento PR, esa demora en la conducción entre la aurícula y el ventrículo. ¿Sí? Sobre todo esta demora está dada sobre todo por el nodo auriculoventricular. Cuando el estímulo llega a los ventrículos se produce una despolarización rápida, sincrónica de los ventrículos y da el complejo QRS, que en general es finito, no dura más de 2 cuadraditos, porque habla de que la despolarización del ventrículo es rápida. Eso es importante porque nos va a permitir diferenciar ciertas arritmias. Y luego se produce la todo lo que es el segmento ST y la onda T. Entonces, despolarización de la aurícula onda P, segmento PR, la demora entre la aurícula y el ventrículo, complejo QRS de despolarización del ventrículo, y la repolarización del ventrículo, segmento ST, perdón, ese complejo QRS, segmento ST y onda T, la repolarización de los ventrículos. Entonces, bueno, acá les presento un electrocardiograma de 12 derivaciones. Tenemos las derivaciones para que lo recuerden del plano frontal, de 1, de 2, de 3, ABR, ABL y ABF, y las precordiales. Entonces, lo primero que vamos a definir cómo vemos el ritmo normal del corazón, porque le vamos a denominar arritmias a todos los ritmos que no respeten lo que hemos hablado anteriormente. Todo lo que no sea ritmo sinusal van a ser las arritmias, ¿sí? Porque se altera la conducción del origen del estímulo o la propagación del estímulo, y es lo que origina las arritmias, ¿sí? Entonces la definición de arritmia es bastante sencilla. Todo lo que no es ritmo sinusal van a ser las arritmias. Entonces, primero tenemos que definir, por lo menos clínicamente, porque ya lo vimos en la fisiopatología cómo es, en la fisiología cómo es el ritmo sinusal, pero en el electrocardiograma cómo es el ritmo sinusal. Tenemos que tener onda P y tenemos que tener QRS, eso es bastante entendible. Todas las ondas P tendrían que ser seguidas de QRS, ¿sí? Fíjense en la onda P. Yo le diría que siempre presten atención a D2, que es una derivación que ve bastante bien todos los fenómenos que le suceden tanto a la aurícula como al ventrículo. En la cara inferior, que es una de las derivaciones de la cara inferior, que es la de D2, permite definir bien las ondas y los complejos. Entonces tenemos ritmo sinusal, tiene que haber onda P seguida de QRS, todas las ondas P van seguidas de QRS, o al revés, todos los QRS van precedidos de ondas P, y la onda P tendría que ser positiva en la cara inferior, o sea, de 2. ¿Por qué? Porque si la despolarización viene de arriba hacia abajo, porque se origina en el nodo sinusal de arriba hacia abajo, la cara inferior ve que el vector de despolarización se acerca, por lo tanto da una deflexión, una onda positiva. Entonces, dentro de la definición, las ondas P tienen que ser positivas en la cara inferior. Y el ritmo sinusal en general tiene una frecuencia cardíaca entre 60 a 100 latidos por minuto. Entonces ahí tenemos otro concepto importante para llevarse. Menos de 60 latidos por minuto le vamos a denominar bradicardias, bradiarritmias, y más de 100 latidos por minuto le vamos a denominar taquiarritmias, taquicardia. Creo que hay chicos que se quieren meter, denme 2 segundos.
meternos. Bueno, ¿estamos bien hasta ahí? ¿Me escuchan? ¿Va bien la presentación? Sí, sí. Creo que todo bien. Sí. Bien, como no tengo feedback con ustedes, es importante que me digan si tenemos algún problema de comunicación, me avisen. Bueno, entonces los mecanismos de la arritmia, esto es bastante básico, como le digo, tanto los mecanismos de potenciales de acción, etcétera, eso, a veces uno no sabe dónde estar parado con esto de las arritmias, porque a veces cuando uno se encuentra con esto, uno lo ve bastante complejo, sobre todo cuando lo ve desde el punto de vista básico. Por lo tanto, vamos a tratar de entender algunas cosas básicas, pero me interesa más que entiendan o sepan cómo encarar a un paciente desde el punto de vista clínico. Desde el punto de vista básico también uno puede clasificar a las arritmias de acuerdo a los mecanismos, ¿sí? Esto también es bastante clásico. Podemos hablar del trastorno en la formación del impulso, trastorno en la conducción del impulso o los problemas mixtos. En la formación del impulso podemos hablar de alteraciones que tienen que ver con el automatismo. ¿Se acuerdan? El nodo sinusal es el marcapaso natural. Eso es desde el automatismo normal. Son las células que tienen esto que habíamos hablado de la despolarización diastólica espontánea. El nodo sinusal es el clásico, pero también hay otras células que tienen despolarización diastólica espontánea. Cuando está alterado eso, en más o en menos, por ejemplo, una bradicardia sinusal, una taquicardia sinusal, sería una alteración del automatismo normal, porque son las células que normalmente tienen despolarización diastólica espontánea. Cuando ese automatismo, esa despolarización diastólica espontánea aparece en otras células que no la tienen, como el miocardio común de trabajo, la aurícula, el miocardio común de la aurícula, que es la que se contrae, se denomina automatismo anormal. Y después tenemos otras formas de origen del estímulo que son como variaciones o oscilaciones del potencial de acción, que se producen sobre todo en la fase 3, que se denomina postpotenciales precoces, o en la fase 4, que son los postpotenciales tardíos. Es un tipo de mecanismo de arritmias que vamos a ver, se llaman actividad desencadenada o actividad gatillada. ¿Sí? Estas se dan, por ejemplo, en el QT prolongado, que es un tipo de enfermedad donde se prolonga el intervalo QT, donde está prolongada la repolarización, o cuando hay sobrecarga de calcio intracelular, por ejemplo, en las descargas adrenérgicas, en intoxicaciones por drogas como la digoxina, etc., ¿no? Se los nombro así como ejemplos. Después tenemos los trastornos de la conducción, que son los bloqueos que se pueden dar entre la unión entre el nodo sinusal y la aurícula, que es una forma de enfermedad del nodo sinusal, ya lo vamos a ver un poquito más, y los bloqueos entre la aurícula y el ventrículo. ¿Sí? Estos tipos de trastornos de la conducción son los que explican parte de las bradicardias. Y los bloqueos unidireccionales ya en el miocardio común y las reentradas, que se dan diferentes estructuras, en la unión auriculoventricular, aurículas-ventrículos, son lo que explican estos mecanismos clásicos de la arritmia, que son las reentradas, que pueden ser por cuestiones anatómicas del corazón o también funcionales, no por problemas anatómicos, sino que se denominan reentradas funcionales. Esto, como les digo, es muy teórico, no me parece que sea lo más importante, pero sí por lo menos saber de la clasificación. Y cuando asociamos los dos mecanismos, ya sean el origen del impulso como el trastorno de la conducción del impulso, hay un tipo de arritmia que se llaman parasistolia, que es un tipo de arritmia especial. No son muy frecuentes, no son muy importantes desde el punto de vista clínico. Se las nombro para que la sepan, nada más para que sepan que existe. Bueno, esto sí me parece más interesante porque esto ya es cómo pensamos en el paciente con arritmia desde el punto de vista clínico. Sí, una forma de pensarlo es, esto lo van a ver en todas las patologías que vayan a ver desde el punto de vista cardiovascular, porque es el problema más frecuente del mundo, o sea, la población, de los humanos en general, es la enfermedad aterosclerótica. ¿Sí? La principal causa de muerte del mundo es de las personas, de los humanos, es la enfermedad aterosclerótica. Entonces, sí, y esto también toca las arritmias. ¿Sí? Desde que nacemos, vamos con los años teniendo factores de riesgo de enfermedad aterosclerótica. Los 4 clásicos son el colesterol, la dislipemia, la diabetes, el tabaquismo y la hipertensión arterial. Son los 4 factores de riesgo cardiovasculares clásicos, modificables, que se denominan. Después tenemos los no modificables, que es la edad y el género masculino, que tiene más predisposición, sobre todo en las edades más precoces. Y bueno, y esto es lo que va produciendo la aterosclerosis. Diferentes territorios, pero sobre todo el territorio coronario va produciendo disfunción endotelial, aterosclerosis, hasta que en un momento aparece el evento, como es el síndrome coronario agudo, un infarto que deja isquemia, que deja fibrosis,
y eso va produciendo un remodelado en los ventrículos, en las aurículas, que los agranda, aparece la fibrosis, la isquemia, y todo eso es un caldo de cultivo, un sustrato para que aparezcan las arritmias, ¿no? El ventrículo se dilata, se altera la fuerza, la función sistólica, la función diastólica, entonces hay una correlación entre el sustrato que le vamos a denominar, que para las arritmias es muy importante. Entonces el sustrato es la cardiopatía estructural, la enfermedad estructural, que la causa más frecuente es la enfermedad coronaria aterosclerótica, ¿sí? Los infartos, la isquemia, ¿sí? Esto lleva a la dilatación, insuficiencia cardíaca en un estadio más avanzado y finalmente el estadio final y la muerte, ya sea por progresión por insuficiencia cardíaca terminal o por muerte súbita por una arritmia ventricular grave. Entonces siempre de esta forma pensamos a la mayoría de los pacientes desde el punto de vista cardiológico. Por eso siempre van a ver que en cardiología, cuando empezamos a hacer el interrogatorio de los pacientes, preguntamos la edad, el género, si es hipertenso, si es diabético, si es dilipémico, si fuma o no fuma, si ha tenido algún evento cardiovascular previo, como un infarto, una angioplastía, una cirugía cardíaca, problemas en las válvulas, etc. Eso es importante porque rápidamente caracterizamos el sustrato. Vamos a hablar, van a ver que van a escuchar mucho de mí, el sustrato que habla de esta enfermedad cardíaca estructural que va a favorecer a las arritmias, ¿no? Tanto de las aurículas como de los ventrículos. Después hay un par de ítems aparte de este continuum cardiovascular que vamos a tener en cuenta. Uno es la parte genética. Vamos a preguntarle a los pacientes si tienen antecedentes familiares que ya han tenido arritmia, que han tenido muerte súbita, si han tenido palpitaciones, si tienen un marcapasos, si tienen un cardiofilador, ya vamos a ver qué es eso. Porque hay causas genéticas estructurales como miocardiopatías que son genéticas, como la dilatada, hipertrófica, miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho. Y hay otras que se denominaban antes canalopatías, que son enfermedades genéticas, que son de todos estos canales que habíamos visto el potencial de acción, que se alteran genéticamente y que pueden dar diferentes síndromes genéticos que producen arritmias, como son el síndrome QT largo, síndrome QT corto, síndrome de Brugada, repolarización precoz, algunas bradicardias que también son genéticamente seteadas, digamos, ¿no? Entonces, el hecho de, más allá de puntualmente cada enfermedad genética y las mutaciones y todo esto que es bastante complejo, es importante el antecedente heredofamiliar, ¿sí? Preguntarle a los pacientes qué antecedentes familiares tienen de arritmia, marcapaso o muerte súbita en la familia. Y contra más precoz sea el familiar y más directo el familiar, más importancia tiene. Otra es la edad del paciente, ya lo vimos en el continuum cardiovascular, pero no solamente el continuum cardiovascular desde el punto de vista de la disfunción endotelial y la enfermedad aterosclerótica, sino que con los años se va envejeciendo las aurículas, los ventrículos, el sistema de conducción, aparece fibrosis, depósito amiloide, etc. Eso favorece a todas las arritmias, o sea que a mayor edad, mayor arritmias. Desde la más simple, como son las extrasístoles, supraventriculares, ventriculares, hasta más compleja, más sostenida, como taquicardias auriculares, fibrilación auricular, y lo que le decía, la enfermedad degenerativa del sistema de conducción, es la causa más frecuente de las bradiarritmias, ¿no? Tanto que afecta al nodo sinusal, lo que se denomina enfermedad del nodo sinusal, como en la conducción entre el aurículo y el ventrículo, que como vamos a ver, los bloqueos auriculoventriculares. Hay un grupo de arritmias que se dan en corazones sanitos, pacientes sin antecedentes familiares, sin nada, que son las que son sin cardiopatía estructural, sin patologías genéticas, son arritmias en general benignas, molestas, muy sintomáticas, pero son benignas. Ya la vamos a ver, la reentrada intranodal, la vía accesoria, que quizás la han escuchado, lo que se llama el síndrome de Wall-Parkinson-White, y algunas arritmias que se dan en corazones sanos, como taquicardias auriculares, fibrilación auricular o taquicardia ventricular, se denominan idiopáticas, que son poco frecuentes, pero que se dan en corazones sanos, que son en general de buen pronóstico. Y como les decía, habíamos hablado mucho del sustrato. Siempre pensamos cómo está el corazón, si está enfermo, si está dilatado, si tiene problemas en las válvulas, para pensar qué probabilidad tiene de tener una arritmia el paciente. Pero también hay otros que vamos a denominar gatillos, que son en ese sustrato, que puede estar o no, esas cuestiones externas que van a favorecer a que aparezca la arritmia, ¿sí? Ciertos fármacos, alteraciones del medio interno, cambio en el potasio, hipoxemia, acidosis, alcalosis, las infecciones, sepsis, EPOC, insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal, disfunción tiroidea, disfunción autonómica, una descarga vagal, una descarga parasimpática. Todo eso son gatillos, ¿no? Le vamos a denominar gatillos, que son importantes porque a veces estos gatillos hay que detectarlos, tratarlos, como también hay que tratar el sustrato para disminuir la cantidad de las arritmias y mejorar el pronóstico de los pacientes, ¿sí? Entonces no solamente uno piensa en un fármaco antiarrítmico puntual, sino
trata de identificar todas estas cuestiones que tienen que ver con el sustrato, con la predisposición genética y con los gatillos, ¿no? Entonces ahí vamos metiendo algunas cuestiones clínicas del paciente. Bien, entonces, esto es para todas las arritmias, ¿sí? ¿Cómo encaramos a la evaluación? Primero tenemos el paciente, ¿sí? El paciente con, ya vimos, la edad, el sexo, los factores de riesgo clásicos cardiovasculares, que habíamos dicho, hipertensión, diabetes, dislipemia, los antecedentes cardiovasculares, dijimos si había tenido, preguntamos si tuvo una angioplastia, si tuvo un infarto, si tuvo cirugías cardíacas, tiene problemas en las válvulas, los antecedentes heredofamiliares, importante preguntarle por estas enfermedades genéticas que tienen los pacientes, qué fármacos toma, porque los fármacos nos van a hablar de algunos gatillos, además nos van a orientar patología. Por ahí el paciente nos dice que no es hipertenso, pero le preguntamos qué presión toma y nos dice 3, 4 drogas para la presión, porque a veces los pacientes no se consideran curados de la hipertensión, por ejemplo, pero toman fármacos antihipertensivos. Entonces, es importante, los fármacos nos orientan a veces a reinterrogar a los pacientes sobre los antecedentes, ¿sí? Y los síntomas y el examen físico. Yo no me voy a meter mucho en esta clase porque se hace muy larga sobre el examen físico de las arritmias, que es todo un tópico. Les puedo mandar algo que han hecho en otras rotaciones algunos chicos, que es interesante un resumen ahí del examen físico en las arritmias, si después les interesa se los puedo mandar. Sí me interesan los síntomas. Los síntomas que los tienen los pacientes por arritmia son muy variados. Un paciente con arritmia puede ir de un espectro, un paciente totalmente asintomático, donde la arritmia es un hallazgo porque le hicimos un electro, se puso un Holter, que es este electro de 24 horas y detectamos alguna arritmia, o tenía un marcapaso puesto y el marcapaso toma las arritmias que tiene el paciente, las graba y después la podemos ver, o tiene un reloj que le dice que tiene arritmia, ¿no? Todas estas cuestiones que existen ahora, pero no tiene ningún síntoma, ¿sí? Está el asintomático. Y en el otro extremo tenemos una taquicardia ventricular sostenida, una fibrilación ventricular que puede producir muerte súbita, o un bloqueo de completo, como lo vamos a ver, que puede producir muerte súbita. Entonces tenemos un gran espectro, desde el asintomático, totalmente asintomático, hasta el paciente con muerte súbita. Y en el medio tenemos diferentes síntomas. Yo le diría que uno mentalmente lo puede dividir en las palpitaciones, que es un síntoma clásico, sobre todo de las taquiarritmias, de las taquicardias, ¿sí? La percepción del latido cardíaco, y después diferentes síntomas que tienen que ver con la hipoperfusión del cerebro, llámese mareo, presíncope, casi un desmayo, o el síncope, que es la pérdida transitoria de la conciencia, ¿sí? La diferencia entre muerte súbita y el síncope es que el síncope se recupera espontáneamente sin maniobra de reanimación, mientras que la muerte súbita es la muerte misma, no hay recuperación. Hay una entidad que se llama paro cardíaco resucitado, que sería el paciente que tiene una muerte súbita, que hay maniobra de reanimación. No hay una muerte, pues no, de la muerte no se vuelve, digamos, por definición. Sino que un paro cardíaco, una actividad por una arritmia, se hace una maniobra de reanimación, el paciente lo sacamos de la arritmia, es un paro cardíaco resucitado, ¿no? Son todas formas de presentación de las arritmias. Otra puede ser como síntoma de insuficiencia cardíaca, o por ejemplo disnea, ortopnea, edema miembro inferior, un paciente que tiene cardiopatía estructural que le ha agregado una arritmia, por ejemplo, se hizo una fibrilación auricular, por ahí eso hace que la función cardíaca se deteriore aún más y el paciente se manifiesta con signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. Y otro tanto las bradiarritmias como las taquiarritmias pueden producir por aumento del consumo de oxígeno o por bajo gasto hipoperfusión coronaria, por lo tanto el ángulo es otra manifestación de las arritmias, ¿sí? Entonces fíjense que es muy variada la presentación clínica de los pacientes con arritmia. Una vez que lo tenemos más o menos caracterizado al paciente desde el punto de vista clínico, vamos a tratar de ver qué tipo de arritmia tenemos. El electrocardiograma sin duda que es el método ideal para hacer el diagnóstico del tipo de arritmia, porque tiene 12 derivaciones, permite ver de dónde vienen las arritmias, hay bastantes criterios electrocardiográficos para definir el tipo de arritmia. El problema es que el electro es muy cortito en el tiempo y a veces los pacientes vienen ya sin la arritmia, tuvieron las palpitaciones, vienen al consultorio o vienen a la guardia, ya se les fue el síntoma, le hacemos un electro y no tiene la arritmia, se le fue. Entonces hay diferentes técnicas de monitoreo más prolongados para tratar de enganchar o de pesquisar la arritmia, ¿sí? Como son internarlo y ponerlo con un monitor en la unidad coronaria, o lo que les decía yo del Holter, que este dispositivo que es como una grabadora de 24 o 48 horas. Existen otro tipo de dispositivos que son los Holter implantables, que se denominan loop recorder, grabadoras de eventos. Son todos sinónimos de lo mismo, que imagínense como si fuera un pendrive que se implanta debajo de la piel, cerquita del corazón, y graba durante 3 años. Entonces el paciente tiene una palpitación, lo activa por fuera y lo graba, o en forma automática graba bradicardias, taquicardias, etc. Está bueno eso.
se implantan, actualmente están disponibles en nuestro medio. También tenemos los pacientes con marcapasos o cardiodefibriladores, también tienen la capacidad de grabar, y actualmente todos los teléfonos y los celulares inteligentes que tienen diferentes formas y plataformas para grabar electrocardiogramas, ¿sí? Con cierta precisión, ¿sí? Entonces, vamos a Perdón que le dividir. interrumpa. ¿Sí? Hay un par de compañeras, creo, Que intentando quieren entrar. ingresar. Ajá. Perfecto. Bueno, creo que ahí estamos. Entonces ya una vez que enganchamos la arritmia, la detectamos en el electrocardiograma, la podemos dividir en taquiarritmias, en bradiarritmias. Si vienen de las aurículas, la vamos a denominar supraventriculares, o de los ventrículos ventriculares. Ya vamos a entrar un poquito en eso. Otra cosa importante es definir esto que habíamos dicho, el sustrato y el gatillo, ¿no? El sustrato es este corazón. Si está enfermo, está sano, anatómicamente, estructuralmente enfermo o sano. Para eso tenemos herramientas, ya sea el examen físico, ¿no? Si escuchamos un soplo, ojo, puede tener una valvulopatía. Si está con signo y síntoma de insuficiencia cardíaca, puede tener cardiopatía estructural. Pero también hay exámenes complementarios. El mismo electro no solamente nos va a mostrar la cardiopatía, nos va a mostrar la arritmia puntual, sino también nos va a mostrar ciertas alteraciones que nos hablan de cardiopatía estructural. Por ejemplo, si hay fibrosis, si hay sobrecarga de las aurículas de los ventrículos, si hay algún bloqueo de rama derecha, rama izquierda, que nos habla de cardiopatía estructural, si hay algún cambio isquémico que nos habla de un gatillo que es la isquemia, supra-CT, infra-CT, T negativas, etc. El ecocardiograma, sin duda, que es el método diagnóstico más usado para ver cardiopatía estructural. Ya lo van a ir viendo en el transcurso de la rotación. Hay estudios más precisos y más complejos para ver el corazón, como la resonancia magnética cardíaca, permite ver la fibrosis. La enfermedad coronaria se puede estudiar de diferentes métodos, como ya sea ir a ver las coronarias directamente con un cateterismo, una cinecoronariografía, o la TAC multicorte, que permite definir bien las arterias. O podemos hacer un método funcional como una cámara gamma, una ergometría, para ver si hay isquemia, ¿no? Y de exámenes de laboratorio, evaluación de las comorbilidades, todo esto para ver los gatillos, lo que habíamos dicho, ¿no? Si está hipoxémico, hipercámnico, cómo está el potasio, si tiene insuficiencia renal, cómo está la tiroides. Son todas las cuestiones que hay que evaluar en los pacientes con arritmia, todos los gatillos. Una vez que lo caracterizamos al paciente, vamos a ver el pronóstico. El pronóstico tiene que ver con los síntomas que le produce la arritmia, si altera mucho la calidad de vida, el tipo de síntoma, con qué frecuencia se producen estas arritmias. Contra más frecuente, más sintomática, más alteración de la calidad de vida. Hay síntomas, obviamente, que son más graves que otros. Por ejemplo, el síncope lo va a poner un riesgo al paciente: caída, golpes en la cabeza, fractura de cadera, etc. Además del impacto psicológico que tiene el síncope en la familia y en el paciente, que le limita mucho la calidad de vida. Hay ciertas arritmias, como vamos a ver la fibrilación auricular, que aumenta el riesgo de formar coágulos dentro de la aurícula y el riesgo de accidentes cerebrovasculares, ¿no? El ACV. La interacción que existe entre ciertas arritmias y la función cardíaca, ¿sí? Y esto es algo que hay que entenderlo así. Por ejemplo, también la fibrilación auricular favorece el desarrollo de insuficiencia cardíaca, y la insuficiencia cardíaca favorece el desarrollo de fibrilación auricular, que es una de las arritmias. La insuficiencia cardíaca y la mala función sistólica favorece las arritmias ventriculares, y las arritmias ventriculares, si son muy frecuentes, desarrollan insuficiencia cardíaca, y todo esto aumenta el riesgo de muerte súbita. Entonces, todo esto tiene que ver con el pronóstico. Y finalmente, el tratamiento. El tratamiento, uno en las arritmias lo puede dividir en, a mí me gusta estos tres grupos, de tres cosas que hay que tener en cuenta en el tratamiento. Uno, el manejo agudo, el paciente que viene con arritmia en ese momento, y tenemos que pensar si hay que sacársela, con qué agresividad se la vamos a sacar, si lo está poniendo en riesgo o no al paciente, ¿no? Eso es importante. Otro, manejo crónico. Una vez que el paciente lo compensamos, lo sacamos de la arritmia, o no lo sacamos pero le controlamos la frecuencia cardíaca, vamos a ver qué vamos a hacer en el futuro con ese paciente. El manejo crónico. Y otro, prevenir los eventos graves asociados con las arritmias. Dijimos, 3 eventos graves: el ACV, la insuficiencia cardíaca y la muerte súbita. Yo diría que podría agregar acá, la próxima se las voy a modificar la diapositiva, el síncope también, porque todo es un evento también más o menos grave relacionado con las arritmias, ¿sí? Entonces, todo esto, en cada paciente, no solamente la arritmia puntual, sino cada paciente en particular,
vamos a pensarlo de esta forma, ¿sí? Lo vamos a encarar de esta forma. Ahora vamos a hablar de cada arritmia puntual. Acá me voy a detener en algunos detalles puntuales, pues es importante esto que se pongan a estudiar y después lo vean, pero voy a tratar de ver que veamos las partes más importantes de cada arritmia, ¿sí? Sobre todo lo más importante. Entonces, una gran clasificación de las arritmias es dividirlas en las que producen bradicardia y las que producen taquicardia. Las bradicardias, menos 60 latidos por minuto, ya habíamos dicho, ¿no? Perdón. Bueno, las bradicardias, menos de 60 latidos por minuto. Las bradicardias se producen ya sea por enfermedad del nodo sinusal o por enfermedad del nodo sinusal o por bloqueos auriculoventriculares. ¿Ven el puntero ahí? Me parece que no ven. Ahí está. Entonces, Ahora las sí. bradicardias se producen por menos de 60 latidos por minuto. Eso es un concepto que ya se lo guardan y se lo llevan para toda la vida. Esto es fácil. Se producen por dos problemas, porque el nodo sinusal, que es donde se origina el estímulo, hay un problema, que es la enfermedad del nodo sinusal, o porque se origina bien el estímulo, pero el problema está en la conducción entre la aurícula y el ventrículo, ya sea en el nodo AB o en el His-Purkinje, son los bloqueos auriculoventriculares, ¿sí? Eso lo vamos a ver. Entonces, dos grandes causas de bradiarritmias. Eso es importante que se lo lleven. Después tenemos las taquiarritmias, más de 60 latidos por minuto. Y ahí hay una gran división. Las que se originan del His para arriba, le vamos a denominar taquicardias supraventriculares. Se llaman supraventriculares, no auriculares, porque hay arritmias que se originan acá en la unión auriculoventricular, taquiarritmias, que están dentro del grupo de las supraventriculares, que son de mejor pronóstico. Y las ventriculares son las que se originan del His para abajo, ¿sí? Esto es importante, esta división no es por una cuestión de capricho, sino que las ventriculares, las que se originan en el ventrículo, en general se dan en corazones enfermos y en general son las más graves, las que pueden producir muerte súbita. Mientras que las supraventriculares en general son más benignas, son más o menos sintomáticas, pero en general no producen muerte súbita. Tienen otros problemas, pero en general no producen muerte súbita. Por lo tanto, el manejo es distinto y cómo las encaramos es distinto, ¿sí? Entonces, esta gran división es interesante. Después vamos a ver un poquito más que si el estímulo se origina en el miocardio común, la conducción dentro del ventrículo no se produce por el sistema normal de conducción, entonces la despolarización es más lenta. Dan taquicardias con el QRS más ancho, que se denomina, más prolongada la duración del QRS. Entonces, identificamos las arritmias ventriculares en general como taquicardias con QRS ancho. Mientras que todo lo que se origina acá, cuando quiere pasar al ventrículo, van por el sistema normal de conducción. Por lo tanto, el QRS es estrecho, es angosto, y entonces una gran división electrocardiográfica también nos sirve esto de dividirla en las supraventriculares y en las ventriculares. Ahora lo vamos a ver eso. Entonces, de acuerdo al QRS, las taquiarritmias, ahora nos metemos un ratito en taquiarritmia y después nos vamos a ir a las bradiarritmias. Las taquiarritmias, más de 100 latidos por minuto, nos concentramos en el QRS, ¿sí? Esto es importante. Primera forma de encarar cómo pensamos en estos pacientes. ¿Cómo está el QRS? El QRS es estrecho le vamos a denominar menos de 120 milisegundos. Si recuerdan, cada cuadradito del electrocardiograma son 40 milisegundos. Si es estrecho van a ser menos de 3 cuadraditos. Todo el QRS menos de 3 cuadraditos. Si es estrecho, dijimos, es porque la despolarización del ventrículo va por el sistema normal de conducción, ¿sí? Por lo tanto, el QRS es normal, es estrecho. Entonces pensamos en las taquicardias supraventriculares. Acá fíjense, en un paciente está taquicárdico y el QRS, que es este complejo, es angosto. Fíjense, si vemos los cuadraditos, no dura más de 2 cuadraditos. De acá hasta acá, no más de 2 cuadraditos. Menos de 3 cuadraditos, menos de 120 milisegundos, QRS estrecho, pensamos en taquicardia supraventricular. QRS ancho, más de 3 cuadraditos, lo más frecuente es la taquicardia ventricular, o sea, las taquicardias, las arritmias que vienen de los ventrículos, porque no se respetan el sistema normal de conducción, QRS ancho, porque la despolarización es más lenta. Fíjense, esto es el QRS, esto es ST, QRS, todo esto es QRS, de acá hasta acá, casi 4 cuadraditos, casi un cuadrado grande, casi 4 cuadraditos, ¿sí? Más de 120 milisegundos, pensamos en taquicardias ventriculares. Hay un grupo de taquicardias supraventriculares, que pueden ser QRS ancho. Por ejemplo, si el paciente tiene un bloqueo de rama izquierda y tiene una taquicardia sinusal a 120 latidos por minuto,
y va a tener una taquicardia sinusial con bloqueo de rama izquierda, va a tener un QRS ancho. O sea que hay excepciones para las taquicardias QRS ancho. Este concepto es muy importante. No les quiero decir pregunta de examen, porque parecemos que estamos en la secundaria. Pero es importante este concepto que se lo lleven ustedes en la vida como médicos clínicos, de que el QRS, evaluar el ancho del QRS es muy importante para definir estos dos grandes grupos de taquiarritmias, las supraventriculares, las más buenas, las más benignas, que son QRS angostos, porque respetan el sistema normal de conducción cuando el estímulo va hacia el ventrículo, y las del ventrículo, que son de QRS ancho. Entonces, un concepto importante para llevarse. Otra forma, vamos ahora a hablar de las taquiarritmias. ¿Se acuerdan que habíamos dicho las supraventriculares, las más buenas, y las ventriculares, las más malas? Vamos con las supraventriculares, las más buenas. Una forma de pensarla es estudiar el sustrato. Tratamos de hacerle un ecocardiograma, vemos el electro de base, lo interrogamos al presente y evaluamos los antecedentes, y pensamos si el corazón está estructuralmente enfermo o no. Entonces ahí tenemos las que se originan en el nodo sinusal, la taquicardia sinusal, y las que se originan en la unión auriculoventricular. Ahí hay dos grupos de taquicardias que se dan en corazones sanos, generalmente pacientes jóvenes, generalmente dan lo que se denominan taquicardias paroxísticas supraventriculares, que son la taquicardia por entrada intranodal, que ya la vamos a ver, y la taquicardia por vía accesoria, lo que es el Wall-Parkinson-White. Tenemos un grupo de taquicardias que se dan en corazones enfermos, supraventriculares. Estamos ahora en las supraventriculares, concéntrense en lo que estamos hablando. En el corazón enfermo, o sea que estas son que si el corazón está enfermo, esto es algo que siempre decía Gambarte, que ya está jubilado, pero es un cardiólogo fue uno de los cardiólogos muy importantes en la cardiología de Mendoza, hacía mucho la parte de arritmia, decía que todas las arritmias de las aurículas que enferman a la aurícula hay que pensarla que el ventrículo está enfermo, o sea, todo lo que enferma el ventrículo, enfermedad coronaria, infarto, válvulas, dilataciones, miocardiopatías, aumenta la presión de fin de diástole del ventrículo, eso repercute sobre la aurícula, la agranda la aurícula, hay fibrosis en la aurícula y todo esto va a hacer que aparezcan arritmias que son propias de las aurículas en corazones enfermos. ¿Sí? Hay tres grandes grupos de taquicardias que se originan en las aurículas. La más frecuente, la que sí o sí se tienen que aprender, es la fibrilación auricular, porque es la taquiarritmia más frecuente. Otra es la DT auricular y otra la taquicardia auricular. ¿Sí? Entonces, otro concepto importante de taquicardias supraventriculares, que son las del QRS angosto, las que se originan en las aurículas, pueden ser en corazones sanos y en corazones enfermos. La del corazón enfermo, fibrilación auricular como la más frecuente, y en corazones sanos, la taquicardia sinusal, puede ser enfermo sano, y las de la unión auriculoventricular, que son las típicas de los corazones sanos. Y vamos a ir de una por una viendo lo más importante. La taquicardia sinusal es una taquicardia que se origina en el nodo sinusal en general por aumento del sistema nervioso autónomo simpático, hace que tiene las mismas características que el ritmo sinusal, las P seguida de QRS, P positivas en la cara inferior, un D2 positiva en la cara inferior, taquicardia. Como está más de 100 latidos por minuto, taquicardia sinusal. En general esto uno no piensa en una cardiopatía estructural, no piensa en que hay que darle un fármaco para bajar la frecuencia cardíaca, sino hay que pensar por qué el paciente tiene aumentada la actividad simpática, que puede ser en forma fisiológica, porque está haciendo ejercicio, porque está embarazada, si es una mujer, etc. O puede ser patológica, porque está con insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria, anemia, shock, hipertiroidismo, fiebre, etc. Infección, etc. Esta es la taquicardia sinusal. Ahora la taquicardia por reentrada intranodal es una reentradita muy cortita, muy chiquita, que se produce dentro del nodo auriculoventricular que despolariza simultáneamente la aurícula y el ventrículo. El ventrículo se despolariza por el sistema normal de conducción, entonces taquicardia con QRS angosto. Y la aurícula se despolariza de abajo hacia arriba, casi simultánea con el ventrículo. Por lo tanto, la onda P ya no está delante del QRS, sino está dentro del QRS o ligeramente atrás del QRS. Típicamente está una taquicardia por entrada intranodal. Eran un grupo de taquicardias, de las taquicardias que le llamamos denominar paroxísticas supraventriculares, la más frecuente de la gente joven, que de golpe tiene una crisis de taquicardia rápida. A veces son autolimitadas y a veces pueden consultar a la guardia y uno las puede enganchar, pero a veces pasan años y el paciente tiene estas crisis de taquicardia, nadie le hace el diagnóstico, a veces pasan rotuladas como crisis de pánico y en realidad el paciente tiene esta arritmia, que es una arritmia benigna en corazón sano. Como le decía, sin cardiopatía estructural, generalmente jóvenes. Entonces, bueno, uno le hace todos los estudios fuera de la arritmia, están todo normal, electro normal, eco normal. Entonces,
el paciente, hasta que uno no enganche la taquicardia, no puede hacer un diagnóstico. Lo que le había dicho el cronómetro. Si nosotros hacemos alguna maniobra que active el parasimpático y bloquee el nodo AB, como puede ser maniobras vagales, como el masaje seno-carotídeo, o una droga que se denomina enosina, que es como un potente estimulador vagal, puede cortar la taquicardia y produce una respuesta a todo o nada. O sea, este tipo de maniobra o la enosina corta la taquicardia y el paciente se le va la arritmia, ¿sí? Otra de las taquicardias en corazones estructuralmente sanos, habíamos dicho, es lo que se denomina las vías accesorias, que es un pedacito de las vías accesorias, imagínense, en la unión aurículo-ventricular, que eran, habíamos dicho, aislantes eléctricos, que el estímulo no puede pasar de la aurícula al ventrículo, solamente puede pasar por el sistema especializado de conducción, todo lo que es el nodo AB, el GIS, que atraviesa las válvulas aurículo-ventriculares y sus ramas. Normalmente es lo que sucede, ¿no? Y las válvulas auriculoventriculares son aislante eléctrico, no permite que el estímulo pase por ningún otro lugar que no sea por el sistema normal de conducción. La vía accesoria es cuando se forma el corazón en la organogénesis, digamos, cuando en la tercera semana de gestación, o sea, a los 20 días, el corazón se empieza a formar, ahí quedó un pedacito de tejido uniendo la aurícula con el ventrículo, que puede ser del anillo mitral o el anillo tricuspideo. Entonces tenemos dos frentes de despolarización, un frente que viene por el sistema normal de conducción y otro frente que bypasea el nodo AB y va por esta vía accesoria. Entonces fíjense, en azul es lo que se denomina onda delta, esta parte inicial del QRS, este empastamiento inicial del QRS se denomina onda delta. El segmento PR se acorta porque se bypasea la demora normal del nodo AB, entonces el PR es corto, y el QRS termina siendo más ancho. Las tres características clásicas de lo que se denomina preexcitación ventricular. Intervalo PR corto, onda delta, QRS ancho. PR corto, onda delta, el empastamiento inicial del QRS que representa el empastamiento inicial, y el QRS que es ancho, ¿no? Esto en ritmo sinusal, el paciente no está en taquicardia, en ritmo sinusal, el paciente que tiene una vía accesoria manifiesta que se denomina, que conduce desde la aurícula al ventrículo por esta vía accesoria, da esto, que si esto va asociado a crisis de taquicardia es lo que se denomina el síndrome de Wolff-Parkinson-White. El síndrome es la patente de preexcitación más la crisis de taquicardia. ¿Por qué tienen taquicardia estos pacientes? El mecanismo más común es una reentrada, una macro reentrada que se denomina, usa todo el corazón la macro reentrada, porque es una reentrada que conduce de la aurícula al ventrículo por el sistema normal de conducción. Usa el ventrículo también y conduce en forma retrógrada que se denomina desde el ventrículo hacia la aurícula por la vía accesoria y vuelve a reentrar, ¿no? Entonces se llama taquicardia ortodrómica, la van a escuchar así. Dan un QRS angosto porque ya no tiene preexcitación, porque todo el ventrículo se despolariza por el sistema normal de conducción, entonces el QRS es angosto. Y después de un cierto tiempo hay una conducción rápida hacia la aurícula, por lo tanto la P se ubica atrás del QRS. Esta es una de las taquicardias más comunes del Wolff-Parkinson-White, la taquicardia ortodrómica. 30% de las taquicardias paroxísticas supraventriculares. El 60% habíamos dicho que era la reentrada intranodal. Otra taquicardia más rápida es al revés, el circuito pero al revés. Baja de la aurícula al ventrículo por la vía accesoria, por lo tanto el QRS es ancho, porque se despolariza no por el sistema normal de conducción y reconduce hacia la aurícula. Y otra, los pacientes con Wolff tienen más riesgo de fibrilación auricular, ya la vamos a ver, múltiples entradas en la aurícula, y como hay dos caminos que pueden pasar desde la aurícula al ventrículo, hace que las fibrilaciones auriculares sean muy rápidas, con QRS ancho, con riesgo de degenerar la fibrilación auricular en una taquicardia ventricular, en una fibrilación ventricular. Cuando el ventrículo se ve bombardeado por múltiples estímulos por la vía accesoria, tiene este riesgo de transformarse la fibrilación auricular en una fibrilación ventricular. Es el riesgo de muerte súbita, no es muy alto, que tienen los pacientes con Wolff-Parkinson-White, ¿no? Esa es la explicación fisiopatológica de por qué los pacientes con Wolff-Parkinson-White tienen más riesgo de muerte súbita, porque la vía accesoria, porque tiene una probabilidad de tener esta fibrilación auricular que se denomina preexcitada, porque tiene este camino accesorio por donde puede bombardear el estímulo hacia el ventrículo y producir una fibrilación ventricular. Bien, veamos la fibrilación auricular, que le había dicho. Esta es la arritmia más frecuente, es la arritmia que más se tienen que acordar. Imagínense esto, ¿no? El nodo sinusal, este es un ritmo sinusal, el comando de toda la actividad
de la aurícula y del ventrículo está comandado por el nodo sinusal, mientras que en la reentrada tenemos, imagínense, como mecanismo múltiples actividades desorganizadas, caóticas en las aurículas, múltiples reentradas dentro de las aurículas. Para que se produzcan estas múltiples reentradas, en general se producen corazones enfermos. Para que la aurícula tiene que estar ligeramente agrandada, con fibrosis, etc. Es lo más frecuente. Hay un 20% de fibrilaciones auriculares que se dan en corazones sanos, pequeños, que tienen que ver con la desembocadura de las venas pulmonares, con un gatillo que se origina ahí. Pero la mayoría de la fibrilación auricular se dan en pacientes de mayor edad, con factores de riesgo cardiovasculares y con corazones enfermos. Entonces la tenemos que pensar así. Como la aurícula no se contrae, se produce estasia dentro de la aurícula. Al producirse estasia hay riesgos protrombóticos. Y como el ritmo en general es de alta frecuencia e irregular, ya vamos a ver por qué es irregular, lleva a que favorezca el desarrollo de insuficiencia cardíaca. Entonces hay este binomio insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, que es muy frecuente, ¿no? Los pacientes con insuficiencia cardíaca desarrollan fibrilación auricular y la fibrilación auricular favorece el desarrollo de insuficiencia cardíaca. Bien, vamos a ver un poquito cómo la fisiopatología de esto. Entonces tenemos múltiples entradas dentro de la aurícula. Dijimos que el nodo auriculoventricular es la demora fisiológica, es como un filtro. Por suerte tenemos el nodo auriculoventricular que sirve de filtro, porque la fibrilación auricular se cree que hay hasta 400 actividades eléctricas por minuto. Si esas 400 pasaran al ventrículo, sería incompatible con la vida. Entonces tenemos el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular, por suerte, que frena y deja pasar, yo le diría entre 100 y 150 despolarizaciones. Pero el pasaje, como es un caos acá, pasan en forma irregular. Algunos pueden pasar, otros no. Por lo tanto, las despolarizaciones de los ventrículos son irregulares. Y si vemos el electrocardiograma, estos son los QRS, onda T, QRS, onda T. Algo típico es la irregularidad. Fíjense en los intervalos RR, los intervalos entre los QRS. Un concepto que quieren que se lleven. Hablamos de los QRS anchos y angostos para taquicardia supraventricular y ventricular. Ahora voy a meterle otro concepto. Taquicardias regulares e irregulares. Si tomamos el pulso o lo ocultamos, nos concentramos. Si está regular o irregular. La taquicardia irregular por excelencia es la fibrilación auricular. ¿Ah? ¿Por qué? Por el pasaje irregular de las despolarizaciones de las aurículas a los ventrículos. ¿Sí? Entonces fíjense en los ciclos irregulares. Por otro lado, como hay múltiples entradas, no hay una despolarización organizada de las aurículas, no hay onda P. Esa es otra característica electrocardiográfica. Si ustedes se fijan, no tenemos onda P, tenemos esta línea de base como ondulante y caótica, no siempre con la misma ondulación. Fíjense en cómo está acá, cómo está acá, cómo está acá. Eso se denomina onda F con minúscula, típica de la fibrilación auricular. Entonces, ya son expertos en FA. 3 características en el electro. Los intervalos RR irregulares, lo que da el pulso irregular. Ausencia de onda P, no hay contracción de la aurícula, por lo tanto no hay onda P en el electro, por lo tanto no hay onda A en el yugulograma, ¿sí? Y el R1 es variable porque esto hace que los ciclos sean variables, los ciclos variables hacen que el cierre de las válvulas auriculoventriculares sean de mayor o menor amplitud, por lo tanto el R1 va a ser de intensidad variable. Un poco para correlacionar el electro con el examen físico. Una clasificación que es fácil desde el punto de vista de la frecuencia del ventrículo, no de la aurícula, porque la aurícula siempre está rápida. Del ventrículo es si es de alta frecuencia ventricular, moderada frecuencia ventricular o baja frecuencia ventricular. En general, si no hay fármaco y no hay ninguna alteración, en general la FA no solamente es irregular, sino también es rápida, es un ataque arrítmico. Pero si le damos alguna droga o el paciente tiene algún problema en la conducción espontánea entre la aurícula y el ventrículo, puede ser de moderada respuesta ventricular entre 60 y 100 latidos por minuto o baja frecuencia ventricular menos de 60 latidos por minuto. Bien, otra taquicardia es el aleteo auricular. Esto ya es una sola macro reentrada que puede estar en la aurícula derecha, que es lo más frecuente, o puede estar también en la aurícula izquierda. En general hay que pensarla igual que la fibrilación auricular en corazón enfermo, también tiene riesgo protrombótico. Y como esta es organizadita, puede pasar que cada 2 vueltas una pase, que es lo más frecuente, se denomina 2-1, o que pase en forma irregular, como vemos acá. Acá vemos la onda F con mayúscula ahora, onda F con mayúscula, típica de diente de sierra, de la actividad auricular. No hay una línea isoeléctrica, sino la aurícula siempre se está despolarizando y da esta imagen de diente de sierra organizada, y con un pasaje irregular. Acá pasó al ventrículo QRS, da una vuelta, 2 vueltas, la tercera vuelta vuelve a pasar al ventrículo, 1, 2, 3, 4, 5, en la Z recién vuelve a pasar al ventrículo.
Entonces, si le tomamos el pulso, vamos a ver que es irregular, o lo ocultamos al paciente, es irregular. Pero también puede ser regular si este pasaje es regular, que es lo más frecuente, un 2-1. Y otra taquicardia es un mecanismo focal, es en lugar de ser el no sinusal el que comanda, es otro foco a mayor frecuencia de la aurícula que comanda la actividad eléctrica, ¿no? Entonces eso se llama taquicardia auricular focal. Los mecanismos, puede ser cualquiera de los mecanismos, automatismo normal, actividad gatillada o microcentrada, se da en corazones sanos enfermos. Esto, como está gatillando a alta frecuencia, puede ser que se produzcan bloqueos constantes del nodo B a una determinada frecuencia, puede ser 1 a 1, o sea que cada un estímulo uno pasa al ventrículo como acá. Fíjense, la onda P ya no es igual al sinusal porque viene de otro lugar, acá es negativa en D2, porque viene probablemente abajo en este electrón, seguía un QRS, pero negativa, no positiva en la cara inferior. 1 P, QRS, P, QRS, una conducción 1 a 1. Sería regular si le tomamos el pulso, pero también si la conducción es variable, como vimos recién en el aleteo, podría ser irregular. Entonces, vamos un poquito al manejo de las taquicardias en general, las taquicardias supraventriculares. Cuando llega el paciente y viene con la taquicardia, y es regular la taquicardia, eso descarta fibrilación auricular, que dijimos que es la taquicardia irregular. La fibrilación auricular siempre es irregular. Hay algunas excepciones, no nos vamos a meter en eso. Si es regular, ¿cómo lo encaramos al paciente? Vemos si hay descompensación hemodinámica, cómo está la estabilidad hemodinámica del paciente. Si el paciente tiene alteración de la conciencia, si está hipotenso, si está ensudoroso, si está con signo de shock, si está con insuficiencia cardíaca descompensada. Si no tiene estabilidad hemodinámica, o sea, está descompensado, hay que sacarlo rápido de la arritmia. Para esto, cardioversión eléctrica. Si está compensado, bueno, podemos tomarnos más tiempo. Ahí, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Hacemos maniobras que bloqueen el nodo AB, como las maniobras vagales, masaje del seno carotídeo o adenosina endovenosa, son potentes bloqueantes del nodo AB que pueden cortar la taquicardia. Si esto no funciona, podríamos usar otras drogas que bloquean el nodo AB, como bloqueantes cálcicos, verapamilo diltiazem o beta bloqueantes, que son de segunda línea. Y si esto fracasa, aunque esté compensado hemodinámicamente, no nos queda otra que hacer cardioversión eléctrica. ¿Sí? Entonces así encaramos las taquicardias regulares con QRS estrecho. QRS estrecho dijimos la supraventricular, pero son regulares. Ahora si es irregular, ya pensamos lo más frecuente que sea una fibrilación auricular. Menos frecuente, aleteo auricular, taquicardia auricular. Acá tenemos dos estrategias. Una, control del ritmo, que se denomina tratarlo de sacar de la taquicardia, de la arritmia. Llevarlo al ritmo sinusal. 3 estrategias para el control del ritmo. La cardioversión eléctrica, fármacos que cortan la taquicardia, como la más frecuente utilizada la amiodarona, también tenemos propafenona o flecainida, o algunos fármacos que se usan, por ejemplo, la taquicardia auricular, betabloqueante y bloqueantes cálcicos. O si no, la ablación por radiofrecuencia. Ahora que el gobernador se hizo este procedimiento, está más de moda, que es a través de un cateterismo, con catéteres intracardíacos, se va a buscar el mecanismo de la taquicardia y con el mismo catéter es como que tiene un electrobisturí en la punta y se cauteriza la zona donde se produce la taquicardia. Y otra en pacientes que tienen, por ejemplo, una fibrilación auricular crónica con la aurícula muy grande, que ya tiene una fibrilación auricular de más de un año de evolución, que ya se ha intentado llevarlo al ritmo sinusal, pero recurre con la arritmia. Y bueno, por ahí ya nos va a quedar otra que controlar la frecuencia cardíaca, usar drogas que bloquean el nodo AB, la taquicardia, la fibrilación auricular sigue en la aurícula, y lo que hacemos es que el ventrículo esté con la frecuencia más baja. Drogas clásicas que bloqueen el nodo AB, los beta bloqueantes, los bloqueantes cálcicos o la digoxina. Bien, otra de las cosas que tenemos que pensar en la fibrilación auricular es el riesgo de formar coágulos, el riesgo de ACV que habíamos dicho. Entonces, no todos los pacientes tienen el mismo riesgo. Existe un score, se llama CHAT-VAS, es un score donde cada letra significa una variable relacionada con el riesgo tromboembólico, la C, insuficiencia cardíaca, la H, hipertensión, la A de una edad de más de 75 años, que le da 2 puntos, la D de diabetes, la S de stroke, si ha tenido stroke, 2 puntos, la B de una enfermedad vascular, infarto previo, aneurisma de aorta, etc. La A de edad de entre 65 y 75 años, 1 punto, y el sexo femenino, que le da 1 punto. Si tiene una de estas variables y el paciente tiene un riesgo lo suficientemente alto para anticoagularlo, ya sea en la urgencia con heparina o en la casa a largo plazo con anticoagulantes orales. Ya después lo podemos ver un poquito más.
Siempre es importante tratar las comorbilidades, porque dijimos que si hay cardiopatía estructural, si el paciente está hipertenso y controla la presión, si es diabético la diabetes, la insuficiencia renal, los gatillos, y el manejo también de la insuficiencia cardíaca. Le vuelvo a repetir este binomio FA, fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca, que es muy frecuente, entonces también tenemos que hacer el manejo de la insuficiencia cardíaca en forma integral. Bien, nos quedan las arritmias ventriculares. Me imagino que debe estar súper cansado, esto se lo voy a tratar de dar un poquito más rápido, y las bradiarritmias. Esto es un poquito más fácil, le diría yo. Las arritmias ventriculares, dijimos, son las graves, las que se producen en el ventrículo. Como se origina en el ventrículo, el QRS es ancho. En general son más graves porque se dan en cardiopatía estructural, entonces una clasificación desde el punto de vista clínico es con cardiopatía estructural, la mayoría, el 90%. ¿Por qué? ¿Qué cardiopatía estructural? La más frecuente es la isquémica, enfermedad coronaria, infarto. Vimos el continuum cardiovascular al comienzo. Hay otras causas no isquémicas, miocardiopatía dilatada no isquémica, miocardiopatía hipertrófica, restrictiva, problemas en las válvulas, miocardiopatía hipertensiva, como las causas más frecuentes de las cardiopatías. Y hay un grupo que se dan en corazones sanos, que son las arritmias idiopáticas, las taquiarritmias ventriculares idiopáticas, son menos frecuentes, 10%. De acuerdo a la complejidad la podemos dividir. Si es un solo latido, extrasístole ventricular. Si son dos latidos juntitos, dupla ventricular. Ya lo vamos a ver. Si son más de 3 latidos en adelante, hablamos de taquicardia ventricular. La taquicardia ventricular se puede dividir en taquicardia ventricular no sostenida, o sea, 3 latidos, hasta menos de 30 segundos. Y no tiene que haber descompensación hemodinámica, por más que sea cortita, pero si hay descompensación, por ejemplo, un síncope, tuvo una taquicardia ventricular no sostenida de 20 segundos, pero tuvo síncope, se considera sostenida por la gravedad. Y la taquicardia ventricular sostenida es la que dura más de 30 segundos o tiene descompensación hemodinámica. Esta clasificación es importante para que se la lleven a la casa. Y otra es la morfología, esto también es importante. Monomorfa van a ser cuando siempre vienen del mismo lugar, por lo tanto el QRS siempre va a ser de la misma morfología. Y polimorfa vienen de diferentes lugares, por lo tanto va a cambiar la morfología. Esto es importante porque etiológicamente las encaramos en forma diferente, las que son monomorfa o polimorfa. Fíjense, repasemos. Onda P, despolarización, el D2 que yo le decía, presten atención a D2. Onda P, que es la despolarización de la aurícula. QRS, despolarización de los ventrículos. Onda T. Acá hay un latido que se adelanta, si ustedes siguen bien esos 3 latidos que son PQRS, 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 la P va enseguida de QRS, la P es positiva en la cara inferior, ritmo sinusal. Y un latido anticipado que tiene un QRS más ancho, esto es un extrasístole ventricular y después viene la pausa compensadora. Otro extrasístole ventricular, normal, normal, sinusal, sinusal, extrasístole ventricular. ¿Sí? Fíjense en que la morfología en la misma derivación es siempre igual, son extrasístoles ventriculares monomorfos. Entonces, aislado, extrasístole ventricular. 2 juntas, las pareadas, que son las duplas ventriculares. 3, ya podemos hablar de tripleta o taquicardia ventricular no sostenida. De ahí hasta 30 segundos no sostenida. Más de 30 segundos, taquicardia ventricular sostenida. Fíjense, una taquicardia ventricular monomorfa. Si ustedes ven en una sola derivación, cambia la morfología porque cambia la derivación, cambia el lugar donde estamos mirando el corazón, pero si lo miramos siempre en el mismo lugar, o sea, de la misma derivación, el QRS siempre es el mismo, taquicardia ventricular sostenida, pongámosle, si dura más de 30 segundos, monomorfa. Ahora fíjense en este D2, taquicardia ventricular, pero el QRS es ancho, pero va cambiando de morfología, taquicardia ventricular polimorfa. Taquicardia ventricular monomorfa, taquicardia ventricular monomorfa, pero muy rápida, más de 300 latidos por minuto, se denomina aleteo ventricular. Muy grave esto, muy difícil de ver porque en general el paciente está en paro cardíaco. Taquicardia ventricular polimorfa, fíjense cómo va cambiando la morfología. Este es un tipo de polimorfa que se da en el QT prolongado, que ya la vamos a ver cuando en el taller de arritmia, que como una torcida de punta se denomina porque es como que va como cambiando de morfología alrededor de la línea de base, que se da en el QT prolongado, un tipo de taquicardia polimorfa. Y esta, que es muy caótica, es una de las causas más frecuentes del paro cardíaco, que es la fibrilación ventricular. Como la FA de la aurícula, esta del ventrículo múltiple central, pero es incompatible con la vía porque no se contrae el ventrículo. Entonces, ¿cómo lo manejamos a las taquiarritmias supraventriculares en general, el manejo de la arritmia ventricular? Primero, en agudo lo tratamos de sacar, porque en general es una arritmia grave. La forma más rápida, le diría, esto lo tendría que haber puesto yo al comienzo, la voy a modificar para el próximo. Uno tiene que repetir varias veces la cosa para darse cuenta de los errores.
Porque lo primero que tenemos que pensar en esta, como es una arritmia generalmente grave, es sacarlo de la arritmia, o le hacemos la cardioversión o la desfibrilación, que después vamos a ver qué diferencia hay entre una y otra. ¿Sí? Después pensamos un poco más, pero primero lo sacamos de la arritmia. Si el paciente está muy compensado, uno podría usar fármaco. No es de primera elección, en general uno intenta hacer cardioversión o desfibrilación, pero podríamos sacarlo con fármaco. El más usado es la amiodarona, le diría eso. Y también pensamos si no hay algún gatillo. La isquemia, el síndrome coronario agudo, el infarto agudo de miocardio es la principal causa de muerte súbita por arritmia ventricular. Entonces hay que ver, lo sacamos, vemos el electro, vemos si no hay supranivel, infranivel del CT, porque hay que pensar en revascularizarlo rápidamente el paciente. Si no tiene una alteración del medio interno, una hipocalemia, fármacos que alteran el QT, ya vemos el intervalo QT prolongado, que es muy importante, insuficiencia cardíaca, infecciones, etcétera. Todo eso es importante porque tenemos que hacer un tratamiento de estos gatillos también. Bien, una vez que superamos al paciente, lo sacamos de la arritmia, le salvamos la vida en una forma exitista de decirlo, pensamos qué probabilidad tiene este paciente que vuelva a tener esta arritmia y qué probabilidad de una muerte súbita tenga esta arritmia. Entonces es lo que nos denomina el riesgo, de acuerdo a esto vamos a hacer un tratamiento dirigido, ¿no? El riesgo de muerte súbita, que vuelva a tener esto en su casa y se muera, no tenga la suerte que alguien le hizo reanimación. Para eso tenemos 3 estrategias: fármacos, beta bloqueantes y amiodarona. El cardiofibrilador implantable, que es un marcapaso especial que está mirando el corazón. Si llega a tener una taquicardia ventricular, le hace una descarga en forma automática el aparato este. O la ablación por radiofrecuencia, que es segunda línea, que es lo mismo que para las arritmias supraventriculares, un catéter adentro del ventrículo, buscando los circuitos de estas taquicardias y tratarlo de eliminar. 2 palabras de lo que son las bradiarritmias. Habíamos dicho la bradiarritmia en menos de 60 latidos por minuto. Y 2 grandes grupos. O está alterado la formación del estímulo, está alterado el nodo sinusal, o está alterada la conducción entre la aurícula y el ventrículo, son los bloqueos auriculoventriculares. Si está alterado el nodo sinusal, una clasificación de la enfermedad del nodo sinusal es lo que se denomina intrínseca o extrínseca. Intrínseca sería que el nodo sinusal, si vamos y hacemos un corte, lo llevamos al microscopio y vemos el nodo sinusal, vemos que está enfermito el nodo sinusal, intrínseca. La causa más frecuente esta es la degenerativa, la misma edad. Se sabe que a los 80 años, el 90% de las células P, que son las células del nodo sinusal, que son las que producen el automatismo, ya no están tan ausentes, están reemplazadas por tejido fibrótico, ¿no? Entonces, con los años, se nos cae el pelo, aparecen las canas, etcétera, etcétera, también se pierden las células P, ¿no? Entonces la causa degenerativa es la causa más frecuente de la enfermedad del nodo sinusal. Hay otras cardiopatías, todas las cardiopatías pueden tocar el nodo sinusal, causas genéticas, etcétera. Y después tenemos la extrínseca, el nodo sinusal está sanito, pero las influencias externas que hacen que tengamos un automatismo disminuido. Fármacos, como vimos, beta bloqueantes cálcicos, digoxina, amiodarona, que bloquean o que disminuyen el automatismo del nodo sinusal. El sistema nervioso autónomo, o sea, el predominio parasimpático. Un deportista va a tener un tono parasimpático cuando no está haciendo deporte, cuando duerme, por ahí va a estar muy bradicárdico, es esperable eso. Alteraciones del medio interno, la hipocalemia, etcétera, producen bradicardia, la hipoxemia, la acidosis, la isquemia también. Cuando hay isquemia del nodo sinusal puede haber, en forma de reflejos por isquemia directa del nodo sinusal, puede haber bradicardia, disminución del automatismo. Y los bloqueos auriculoventriculares los podemos dividir desde el punto de vista que es importante para el tratamiento, el manejo crónico, en causas transitorias reversibles de bloqueos auriculoventriculares o causas crónicas irreversibles. Las transitorias, fármacos que disminuyen la conducción entre la aurícula y el ventrículo, el dromotropismo que se llama la conducción. Fármacos, también los mismos fármacos que actúan sobre el nodo sinusal actúan sobre el nodo B, beta bloqueantes cálcicos, digoxina, amiodarona. La isquemia, los procesos inflamatorios, ciertas miocarditis, ahora está muy de moda el COVID, pero otros virus también tocan virus, bacterias, como la enfermedad de Lyme. Bueno, van a leer varias cosas, diferentes miocarditis que tocan la unión auriculoventricular. Las iatrogénicas, por ejemplo, un paciente que se hace un reemplazo de válvula aórtica, como el GIS pasa a través de la válvula auriculoventricular y la válvula aórtica que habíamos dicho, puede tocarse el sistema normal de conducción. A veces se produce un bloqueo transitorio ahí por el mismo edema que se produce en la cirugía, a veces transitorio, a veces fijo. O también la descarga parasimpática, también influyen sobre el nodo auriculoventricular y producen bloqueos auriculoventriculares transitorios. Y las crónicas reversibles, la causa más frecuente, como la enfermedad del nodo sinusal degenerativa, la crónica, la degenerativa también. Existen otras enfermedades que son la enfermedad del esqueleto cardíaco, como la enfermedad del LEF o la del Negre, que es genética, que también produce
ciertas trastornos en la conducción auriculoventricular. Las miocarditis, dentro de esta la enfermedad de Chagas en nuestro medio muy frecuente, que produzca bloqueo de rama derecha, bloqueo auriculoventriculares. También la enfermedad de Chagas es una causa de enfermedad intrínseca de enfermedad del nodo sinusal. Las miocardiopatías en general, valvulopatía, cardiopatía congénita, la enfermedad isquémico-necrótica que toca el sistema de conducción. Todas las causas que se le ocurran todo lo que afecte el corazón puede afectar el sistema de conducción, puede producir bloqueos auriculoventriculares. Pero la más frecuente, le diría, es la degenerativa, la misma edad, y la enfermedad de Chagas. Esas dos son las que se llevan la mayor causa de implantes en marcapaso en nuestro medio. Entonces, ¿cómo se manifiesta la enfermedad del nodo sinusal? ¿Sí? PQRS, o sea, estamos bien, pero la despolarización, el automatismo entre acá y acá está muy prolongado, una bradicardia sinusal. No solamente bradicardia sinusal, sino el nodo sinusal por el momento nos deja a pata, hay una pausa sinusal. Fíjense en este un Holter, como la pausa sinusal acá. PQRS, pausa sinusal, ¿no? Es otra manifestación de la enfermedad del nodo sinusal. Y con respecto a los bloqueos auriculoventriculares, tenemos bloqueo AVs de primer grado cuando todas las P van seguidas de QRS, ¿sí? Fíjense en P, QRS, pero el intervalo PR, que es el comienzo de la onda P hasta el comienzo del QRS, mide más de 200 milisegundos, más de 0,20 segundos, más de un cuadradito grande, más de 5 cuadraditos chiquitos, todo lo mismo. Más de 0,20 segundos, está prolongada la conducción entre el aurículo y el ventrículo, se denomina un bloqueo auriculoventricular. Mal llamado bloqueo, porque no hay un bloqueo, hay una demora de la conducción auriculoventricular. Bloqueo B de primer grado. De segundo grado lo podemos dividir en dos grupos. Movitz 1, que es con fenómeno de Benkiewicz, que se llama, que fíjense en PQRS con un PR largo, ya tiene un bloqueo de primer grado. PQRS ya viene más prolongado, el intervalo PR más prolongado hasta que una P no conduce. Todos los bloqueos B de segundo grado se definen cuando hay P que conducen y P que no conducen. Si previo a la P que no conduce se produce una prolongación del intervalo PR, es el tipo Movitz 1 o con fenómeno de Benkiewicz. Esta clasificación es importante porque este bloqueo en general se produce en el nodo aurículo-ventricular. Es más benigno, en general no evoluciona a bloqueo de completo y en general no necesita marcapaso definitivo. Esto en general. Mientras tenemos el bloqueo AB de segundo grado, por lo tanto hay P que no conducen al ventrículo, P sin QRS, P que conducen al ventrículo, P con QRS. Pero si vemos que hay dos P que conducen, no hay una prolongación del intervalo PR. Si hay P que conducen y otras que no, bloqueo AB de segundo grado, y las P que conducen siempre conducen con un PR constante, se denomina Movitz 2. Estas son graves, estas en general están no en el nodo AB, sino en el His-Purkinje, y son las que evolucionan al bloqueo AB completo. Es la que tenemos, un bloqueo AB completo. Fíjense en ondas P. Y fíjense en el intervalo PR, este intervalo PR no tiene relación con este, ni tampoco con este. Y tienen un QRS bien ancho con un intervalo entre los QRS muy largo, o sea, muy bradicárdico el ventrículo. Esto es lo que se denomina escape ventricular. Un escape ventricular es como un marcapaso que tomó el comando del corazón desde el ventrículo porque no llegaban los estímulos de la aurícula y hay una disociación entre la aurícula y el ventrículo, ¿sí? Entonces, si le tomamos el pulso, el paciente está regular, con un pulso lento, porque el ventrículo está muy lento por este escape. Y si observamos un detalle semiológico, a veces las contracciones auriculares están simultáneas, como acá, aurícula junto con el ventrículo. Esa mueca es una aurícula junto con el ventrículo. Entonces esta contracción auricular es junto con la contracción ventricular. Entonces se contrae la aurícula con válvula B cerrada, se produce la onda A en cañón, que se denomina onda A gigante. Que no es siempre la onda A en cañón, sino aparece cada tanto, cuando coincide la onda P con el QRS. Típico de la disociación aurículo-ventricular. Esta es una situación grave que a veces puede producir muerte súbita. Bien, ¿cómo manejamos las bradiarritmias? Usamos drogas que o mejoran la descarga autonómica del nodo sinusal o mejoran la conducción auriculoventricular o mejoran el ritmo de escape. Entonces, para esto usamos atropina, que es un antagonista parasimpático para que predomine el simpático, o le damos un agonista simpático, dopamina o isoproterenol. Y si el paciente sigue grave, muy bradicárdico, en bajo gasto, tendríamos que ponerle un marcapaso transitorio, un cable que se pone por vía central
conectado por fuera a un generador, a una pila que va a estimular una frecuencia que nosotros la programamos, ¿no es cierto? Una vez que salimos de la urgencia, el paciente lo compensamos, mejoramos la frecuencia cardíaca, pensamos cómo lo vamos a manejar en lo crónico, ¿sí? ¿Sí? Entonces, en lo crónico pensamos, hay una causa reversible, lo que habíamos visto en las causas, está isquémico, está con un infarto, estaba tomando beta bloqueantes calcio, está intoxicado de drogas. Bueno, solucionemos todos esos problemas y veamos qué queda del paciente. Si el paciente, después que solucionamos todas las causas reversibles, sigue con una bradicardia importante, sigue sintomático, sigue con un bloqueo AB grave, como son el bloqueo AB segundo grado MOBIS 2 o el bloqueo AB tercer grado, por ahí hay que poner un marcapaso definitivo, ¿no? Como el cardiofilador, pero no tiene la función de descarga para sacarle un ataque de arritmia, sino solamente tiene la función de estimular una frecuencia cardíaca fija, nos aseguramos un piso mínimo de frecuencia cardíaca y evitamos los síntomas por la bradiarritmia del paciente. Bueno, chicos, me gasté todas las palabras que tenía. Bueno, más o menos se entendió. ¿Quieren preguntar algo? Igual vamos a repasar estos temas en el repaso que vamos a hacer en el taller. Con un grupo lo vamos a ver ahora en las 10, después que se tomen un descanso, tiren las piernas un poco. Pero si tienen alguna duda ahora puntual que me quieran preguntar, no hay problema.